Bueno, en general, este tipo de eventos que pretenden acercar a las galerías y al público siempre me parecen algo positivo justamente por eso. Creo que todavía estamos lejos de que un público mayoritario que a veces sí llena museos y otras instituciones culturales considere que también las galerías de arte comerciales son un lugar para ellos y por eso es importante, ¿no? Las galerías son el mejor medio para que tanto los estudiantes investigadores como también ese público más general puedan acceder al arte que se está haciendo hoy en día y para que entren en su ojo y comprendan lo que está ocurriendo en el mundo desde una perspectiva artística y también puedan abrir sus miras a otros universos. Así que todo esfuerzo que se da en ese sentido siempre me parecerá positivo. Pero además creo que es importante porque contribuye al tejido cultural de una ciudad y un tejido cultural robusto supone, entre otras cosas, calidad de vida para la ciudadanía. Además, es un medio para atraer visitantes de otros lugares, o puede serlo, y eso contribuye a que la imagen de marca de Valencia de cara al exterior sea más interesante, algo que también es muy positivo. Yo he seguido abierto Valencia, a veces en la distancia y a veces muy de cerca, presencialmente en la propia ciudad esos días, y siempre ha sido un placer enorme. De hecho, en realidad cada vez que me acerco a Valencia, visito todas las galerías que puedo y vamos, nunca ocurre que haya salido de esas visitas sin haber visto algo que me haya gustado, que me haya intrigado o como mínimo que me haya hecho reflexionar. Así que Abierto a Valencia me ha dado muy buenos momentos. Yo recuerdo en especial un año que fui invitado para realizar una entrevista a coleccionista, Dani Levinas, que es alguien a quien conozco y admiro, y yo solo espero que aquella charla fuera para el público que asistió la mitad de entretenida de lo que para mí fue hacerla. Y si no fue así, creo que disimularon con una educación perfecta porque yo me sentí muy bien tratado por todo el mundo que asistió, además por la propia organización. Traslado mi enhorabuena a Abierto Valencia por su 10º aniversario y segundo, deseo especialmente que este año vaya más gente que nunca y que además ese público que vaya y de los que muchos entrarán a algunas de las galerías por primera vez, se mantenga en el futuro y sea el inicio, la semilla de una relación larga y fructífera para las dos partes.